Muy buenos días. Reciban un caluroso saludo. Deseo que hoy sea el Señor hablándonos a través de este devocional, que la palabra del Señor entre en nuestros corazones y que sea Dios hablándonos a través de su bendita palabra. Los invito a que abramos la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes 5, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero tenía lepra. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 600 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedará limpia. Mis hermanos, hoy quiero predicarles, o este devocional va bajo el título: a mi manera o a la manera de Dios. La palabra de Dios nos muestra en el segundo libro de Reyes 5 una maravillosa historia. Narra y relata quién era Naamán. Y dice la palabra del Señor que este hombre tenía alta estima delante de su rey, que él era un guerrero valiente, que era victorioso, pero tenía un problema, y un problema grande. Tenía un defecto, y es que era leproso. Dice la palabra del Señor que este hombre había tomado cautiva a una mujer israelita, y esta mujer le había contado a la esposa de Naamán que en la tierra de Israel había un hombre que le podía limpiar, que le podía sanar a él de la lepra. Ahora quiero llegar al punto central, y es que el profeta, el hombre de Dios, le dice a Naamán: lávate en el Jordán. Esto está en el versículo 10. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Recuerda, el título es: a mi manera o a la manera de Dios. Y esta es la manera de Dios. Acá vemos la manera como Dios opera, como Dios, por medio del profeta,
dice, hazlo así. El profeta le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Les recuerdo, así es la manera de Dios. Así es como Dios obra y actúa. La manera de Dios muchas veces obrar es maneras raras, son maneras diferentes que a veces el hombre, el ser humano, no podemos entender, pero es la manera efectiva de obrar. Ahora, Naamán dice que se enoja porque en Naamán había una obstinación. ¿Y cuántos de nosotros somos obstinados en obedecer a lo que se nos manda hacer? Se los voy a leer. Segundo libro de Reyes 5, versículo 11 dice, pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé. Mira lo que dice, yo pensé, porque los seres humanos siempre queremos hacer las cosas es a nuestra manera, a nuestro pensar. Y él dice, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Esa es la manera del hombre, a la manera de Naamán. No era a la manera de Dios, no es nunca a tu manera, será a la manera de Dios. Y entonces continúa él diciendo, ¿no son el Abana y el Farfas ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Mis hermanos, la obstinación según la Biblia es la terquedad espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, terco, encerrado en su pensamiento y no abierto al Espíritu Santo. ¿Y por qué dice que un corazón terco no es abierto al Espíritu Santo? Porque un corazón obstinado no es abierto al Espíritu Santo, porque las personas que son abiertas al Espíritu Santo obedecen a la palabra del Señor y dicen sí, amén, sin refrutar, sin reprochar, sin alegar. Pero Naamán reprochó, se enojó, comparó que los ríos de él, del pueblo de él, eran mucho mejor que el Jordán, a donde el profeta lo estaba enviando a que se lavara. ¿Nos parecemos en algo a este hombre? En que tenemos un corazón obstinado, en que como se nos dice la palabra decimos, ¿y por qué tengo que hacerlo así? Me parece mejor de esta manera. Pues continúo diciéndoles, dice en el versículo 13, pero sus siervos se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no lo hubieras hecho. O sea que estos hombres le están diciendo, el profeta no te está pidiendo algo imposible de hacer, te está pidiendo algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice, no lo hubieras hecho, cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio. Ellos le están diciendo, ahí no hay dificultad alguna. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho a nosotros a través de su palabra, perdona? Y nosotros en nuestra obstinación decimos, ¿y yo por qué tengo que perdonar? O cuántas veces Dios nos ha dicho, te tienes que congregar, tienes que ir a la iglesia, tienes que escuchar palabra. Y nosotros en nuestra terquedad decimos, ¿y yo por qué me tengo que congregar? ¿Y yo por qué tengo que ir a un lugar de esos? Para eso yo leo la Biblia en mi casa, para eso yo me congrego yo mismo, para eso yo me predico yo misma. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado y te ha dicho, haz esto con tu esposo, haz esto en tu matrimonio? Y decimos, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Y yo por qué tengo que obedecer? Pues mis hermanos, a la manera de Dios es la manera efectiva. Y se los voy a continuar leyendo. Dice que estos hombres le dijeron al profeta, sus siervos le dijeron, ¿por qué no vas y te lavas? Es algo sencillo. Y entonces dice que
En el versículo 14, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Conforme a la palabra del hombre de Dios. Ahí vino a hacer caso a lo que el hombre de Dios le dijo, pero porque otros hombres, sus siervos, le habían dicho, haga caso. ¿Cuántas veces nosotros en consejerías o pastores en consejerías te han dado un consejo y no haces caso, sino que vas y buscas consejos en otras personas? Y más fácil haces caso a lo que te dicen otras personas que a lo que te dice la palabra del Señor o a lo que te está diciendo tu pastor que hagas. Mis hermanos, mis hermanas, eso es obstinación. Eso es tener un corazón terco y duro para obedecerle al Señor. Dice que él se sumergió. Escúchame, este milagro maravilloso cuando él hizo caso. Dice que él se sumergió 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño. Como la carne de un niño. Y dice, y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este hombre reconoció la grandeza de Dios cuando por experiencia propia identificó que el obedecer había traído ese milagro sobre su vida. Y no termina ahí, sino que él dice, en el versículo 17 dice, y Naamán dijo, pues si no le ruego que de esta tierra se dé a su siervo la carga de un par de mulas, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses con D minúscula, sino al Señor. Entonces él está diciendo, de ahora en adelante solamente sacrificaré ofrendas y holocaustos al Señor Dios de los cielos. Pero cuando él dijo esto, cuando se dio de cuenta que a la manera de Dios era que funcionó, que recibió su sanidad y no a la manera de él. Mis hermanos, ¿es a tu manera o a la manera de Dios? Cuando lo hacemos a la manera de Dios, vemos resultados y resultados efectivos. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, no veremos ningún milagro, no veremos que nada pase en nuestra vida. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, veremos la bendición, veremos el brazo fuerte de Dios actuar a nuestra manera. Si Dios te dice, perdona y deja esa ofensa en mis manos, porque yo pagaré, dice el Señor. Deja la ofensa que te hayan hecho en las manos del Señor, porque verás la victoria. Pero mientras tú quieras hacer juicio, mientras tú quieras defenderte y hacer las cosas a tu manera, mientras tú quieras hacer las cosas en tu matrimonio a tu manera, no vas a ver resultados y no vas a ver a Dios obrando a tu favor, porque la palabra de Dios dice, mejor es el obedecer, mejor es el obedecer que los muchos sacrificios. Sus siervos le dijeron, ¿qué dificultad hay en meterse en el Jordán, mi Señor, y sumergirte 7 veces? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a la palabra del Señor? Si la palabra de Dios lo dice, que el obedecer traerá bendición. Recibe un abrazo bien fuerte, un Dios te bendiga y te amo en el amor de mi Señor. Bendiciones.